Como escucharon a Lucas hablar de su vergel, ustedes saben lo que es el vergel. Es un sueño, es un lugar de ensoñación, casi como un paraíso cuando decimos vergel. Bueno, hay una localidad, Cuartel Quinto, que tiene una zona, un barrio que se llama el Vergel. Y Lucas decía, yo quiero para este lugar o un polideportivo, o una plaza, o escuelas. Y voy a cerrar la propuesta de hoy con una persona que hace de la crítica un instrumento constructivo, que es Leila Rodríguez, docente, trabajadora de educación pública, defensora de la misma. Si te digo cárcel o 4 escuelas, un jardín en la secundaria, seguramente me va a decir que no. ¿Por qué crees que pasa que la política no lo toma? Siendo vos laburante de la educación, ¿por qué no interpelar el proyecto? Sin destruirlo, decir el por qué. Quiero saber las razones para encontrar nuevas y mejores razones. Bueno, gracias por participar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a mí no deja de sorprenderme que en uno de los lugares o una de las zonas como es Cuartel Quinto más desiguales del distrito de Moreno se plantee un proyecto de una cárcel, se priorice antes de priorizar la educación. Yo soy una defensora de la educación pública de gestión estatal. Todo mi recorrido educativo está dentro de la escuela pública de gestión estatal. Y la verdad que no deja de asombrarme, pero también me preocupa y nos tiene que ocupar el pensar el por qué hay que castigar a los hombres y no educar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y darles un lugar de contención. La verdad que es terrible y es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de faltantes de vacantes en las escuelas. Claro. Cuartel Quinto. Cuartel Quinto. Bueno, pero fíjate tu respuesta. En lugar de castigar, porque puede ser una, y lo explico ahora, es una unidad, son 2 unidades penitenciarias, una vez más una alcaldía, son unidades premoldeadas. Sí. Así que el trabajo no es tanto como algunos venden, va a haber mucho trabajo. Bueno, está premoldeado, como prefabricado, pero con estructuras sólidas, por supuesto. ¿Quién nos anuló la posibilidad de preguntarnos, ¿y si educamos? Tal vez no necesitemos tantas cárceles. No es algo novedoso, es que en ejercicio de la prédica y del discurso se neutralizó esta discusión. Por eso el programa de hoy, ahora con Leila, es, bueno, pensemos para discutir con el gobierno local, que potencia junto a Kicillof la propuesta de la cárcel, si en lugar de cárceles, educación, explicar la deserción, evitemos que la deserción sea alta, espacios lúdicos, recreativos, y vos lo dijiste en una nota anterior, el trabajo. ¿Cómo podemos tener una perspectiva distinta sin trabajo, si todo es precarizante? ¿Y la educación qué tiene que aportar ahí? Bueno, de hecho, este servicio penitenciario va a ser también precario. Va a estar realizado con premoldeadas, de la misma forma que tenemos las aulas modulares en las escuelas del Quinto, que aún continúan estando. Entonces la verdad que la precarización de la precarización, se hace un culto de la precarización en la ciudad de Moreno, y esta es una ciudad enorme, en donde tiene que haber una reactivación productiva seria, la agroindustria, la tecnología, la ciencia, la educación ya dejó de estar aislado solamente una cartera de educación, cultura y deporte. Tiene que entrar dentro de los ejes del trabajo, tiene que entrar dentro de los ejes de la ciencia y de la tecnología. Muchas de las personas tienen ese imaginario colectivo de que cuando la educación, en medio de la peor pandemia que nos tocó atravesar, estuvimos en la virtualidad, se imaginaban que esa virtualidad tenía que ver con una computadora, con un smart, con los pibes con su iPhone o con sus teléfonos, trabajando desde los hogares. Y no es así. Nosotros la virtualidad la sostuvimos a través de mensajes de WhatsApp en una zona de Cuartel Quinto donde vos no tenés ni siquiera conectividad, porque no hubo conectividad todo ese tiempo y ya se había presentado ese proyecto de la cárcel en ese momento, en uno de los peores momentos. También se había traído a colación la imagen de un joven subido a un techo, entonces decía, bueno, el que quiere estudiar estudia, entonces estaba buscando señal para poder conectarse a sus clases virtuales. Y la realidad es que la virtualidad lo que hizo fue alejarnos de las instituciones escolares, pero por supuesto por el cuidado, por la seguridad, nadie está reclamando un hecho de cuidado, pero sí pensarlo en que esa virtualidad también siguió sosteniéndose a través del soporte papel. Claro. Porque lo que nosotros le entregábamos a los niños y a las niñas eran los cuadernillos que venían de Nación. Entonces no tenemos una real virtualidad, y uno cuando se pone a pensar y a replantearse el sistema laboral, también nos preocupa. Dijiste algo que me parece muy nutritivo en lo pedagógico. La escuela ya no es solamente sumar, restar,
dividir, multiplicar, el abecedario, la sintaxis, reglas gramaticales hasta ortográficas. Lo que está diciendo Leila es que desde hace muchos años que cambió eso. Incluso los programas curriculares han sido modificados con una visión modernizante que no ha alcanzado en absoluto ni siquiera el primer escalón, y estamos hablando de lo precarizante. Entonces, cuando se habla de la virtualidad, hay algo que yo siempre voy a potenciar, que es la presencialidad digna y segura en Moreno. Cuando te encontraste con esta presencialidad luego de las decisiones que tomaron a nivel epidemiológico sanitario y te reencontraste con los pibes, ese momento emotivo, ¿qué tiene? No, bueno, es hermoso reencontrarse con la comunidad educativa, poder tener a los niños, a las niñas todos juntos, estar en el aula, que puedan trabajar. ¿Por qué es hermoso? Pero también es hermoso porque por una cuestión emotiva y que ellos también lo necesitan, el poder trabajar con el otro. La escuela es una construcción social, es el primer acercamiento del niño y de la niña a una sociedad, sin esa guarda de los padres, ¿no? Claro. Ese andamiaje que después le damos nosotros los docentes y las docentes. Pero también sabemos que las escuelas no están siendo ni seguras ni dignas en este momento y no tienen ni siquiera los 12 puntos básicos de habitabilidad, muchas de ellas. En una de las escuelas donde yo trabajo, que le pasa a muchos otros compañeros, por eso puedo dar fe de ese lugar, porque estoy todos los días caminándolo, nosotros no tenemos personal auxiliar para poder sostener la higiene, Paso del Rey, para poder sostener la higiene de las escuelas. ¿Y por qué abren? Nosotros abrimos, sostenemos esa educación, estamos con intermitencias en algunos días para dar clases, pero bueno, nosotros tenemos que sostener la educación pública también, pero tampoco le podemos poner esa mochila a los directivos, a las y los compañeros directivos, sino que también tienen que ser decisiones que vengan desde la gestión del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el que tiene que ocuparse, entre otras cosas también, de esa deserción que hablábamos al principio. Sí. Porque tiene que haber soportes pedagógicos, didácticos para ir y buscar a ese pibe o esa piba que dejó la escuela, que mayormente son del secundario, y traerlos de vuelta. ¿Vos te acordás y también que son quienes tienen que nombrar, al personal auxiliar. ¿Vos te acordás en plena pandemia que se larga, que es un proyecto precarizante también, de docentes que no tenían toda la carrera hecha, estudiantes? ATR. Los ATR. Bueno, yo digo, si no aprendemos de esa crisis, que tal vez buscar, aunque sea precarizante, me voy a detener ahí, me voy a olvidar que es precarizante, un segundo, aunque me cueste. Pero es para buscar a los pibes que se desconectaron, que ya estaban desconectados antes. ¿Por qué no se sostiene? Bueno, ahora vuelve, se vuelve a darle forma a estas acompañantes de las trayectorias escolares y de reinserción en la escuela. Va a haber un programa similar que también se va a abocar los sábados y demás, que es a nivel provincial. Desde el municipio no hubo ese acompañamiento y nosotros lo necesitábamos. Yo siempre digo que nosotros estuvimos solo atravesando la pandemia sin ese acompañamiento. Y sabemos todos que sobre todo los pibes que están en las escuelas secundarias, los y las pibas que están en las escuelas secundarias son los primeros en tener que dejar la escuela para ir a ayudar a la familia. ¿Sabés qué me dijo hoy un enfermero en este programa? Que no se sintieron acompañados. No, nadie se sintió acompañado. Pero y agregó, nuestra salud mental. Sí. ¿Viste cómo perdemos de vista en nombre de que vamos? Y claro, perdemos de vista cuestiones muy importantes, porque el daño, ¿quién lo repara? Salvo que seamos máquinas, ¿no? Que mañana nos levantemos y no pasó nada. No, eso está, y vuelve. Y activa a veces la parte más nociva nuestra, porque creemos que no pasó, no, y está pasando. No, aparte, ¿quién acompaña? Aquellos que tienen que acompañar y sostener y hacer un acompañamiento desde el vínculo y poder traerlo a la escuela. Muchas veces hemos ido nosotros, los docentes, las docentes, a las casas de las familias que estaban con COVID a llevarles el servicio alimentario. Muchas veces sí, lo hice, sí, lo hice. Yo lo hago. No tengo problema de hacerlo, ni tampoco voy a estar con el dedo inquisidor en aquel que no lo hace, porque está en todo su derecho, porque es verdad que no nos corresponde. Pero muchos de nosotros y de nosotras lo hacemos para seguir sosteniendo ese vínculo con las pibas y los pibes. También he ido a las casas, porque no alcanzaban esos programas de acompañamiento a las trayectorias escolares. Entonces uno tenía que ir y buscar al alumno, a la alumna, poder llevarle el material didáctico, después ir a buscarlo, y sí, lo hicimos, siempre lo hacemos. Y somos los docentes los que lo sostenemos. Pero esta gestión política que está en el municipio de Moreno se olvida que cada uno de nosotros y de nosotras tiene más de 200 familias a diario, a las que contiene, con las que habla, con las que dialoga. Entonces esas familias también tienen un ida y vuelta con nosotros. En la escuela donde estás laburando, Leila, siguen las burbujas.
No, ya tenemos la presencialidad en algunas completas, pero vos podés tener una asistencia programada, ¿no? Que también el protocolo Bien, por te ejemplo, lo permite. Por dimensión de aula no pueden entrar 40 pibes. No. Nunca. No. Por eso ahí tenés que hacer una segmentación. Ahí tenés que hacer, sí, son como unas inasistencias intermitentes, entonces un día faltan 4, al otro día vienen esos 4 y faltan otros 4, entonces tenés que ir programando y diagramando dentro de ese protocolo. Pero igualmente, si no tenemos personal auxiliar para sostener la higiene, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo decía, a modo de reflexión, ni siquiera una crítica despiadada, que lo he charlado con Leila y con aquellos que quieren hablar, que los parches no. Entonces, pensemos que sigue una pandemia, que hay un virus, e imaginemos que en una escuela no está el trabajador auxiliar que limpia, y ahí entran ustedes y entran los pibes. Eso es lo que yo no llego a comprender, por qué no dimensionamos lo que dice que es claro, que tenemos que tener cuidado, pero ni siquiera en una escuela se cumple el protocolo. Y 12 puntos mínimos. No, bueno, esos serán mínimos para poder ingresar a las escuelas. Pero más allá de eso, tienen una mirada precarizadora absolutamente de todo, de la educación, de la salud, del trabajo. Entonces nos quieren en el barro. Yo siempre digo, nos quieren en el barro. Y no es malo vivir en el conurbano, pero hay que empezar a desconurbanizar el pensamiento y empezar a jerarquizarlo y a traerlo desde otro contexto. Hay un montón de situaciones que tenemos que empezar a ver y parece que no se endereza el barco nunca en el distrito de Moreno, o cada vez es peor. Entonces esa mirada precarizadora, yo escuchaba a candidatos que venían, ¿no?, como a proponer, algunos no entraron y ya consensúan, otros hablan de la generación de cooperadoras escolares, sí, que ya están, que son necesarias, que le agradecemos muchísimo siempre a las familias, pero no podemos sostener instituciones educativas a través de las cooperadoras escolares, en donde todas las personas han perdido su trabajo, la mayoría están dentro del trabajo informal. ¿Cómo podés pedirle a una familia que colabore con una cooperadora cuando ni siquiera tienen para comer? Entonces eso es una pérdida de la realidad. Yo no sé cómo transitan el distrito. Lo transitarán por encima, porque la verdad que al territorio no van. Si vos vas al territorio, primero que no querés más que los pibes y las pibas pisen el barro. Y pisen el barro en todo el sentido del contexto. Hay jóvenes de 30 años que no han tenido su primer trabajo, y ni siquiera hablo de pleno empleo. Pero después se enojan cuando nosotros le decimos eso no es peronismo. Y le hablo de nosotros desde nuestra organización. Sí, claro. Siempre lo planteamos. Que no participa también, porque dije, en este programa no hay candidatos ni candidatas. Sí, claro, la Esperanza de Todos no tiene representación en la boleta, pero tiene voz política. Y la invitación a Leila tiene es porque valor. está diciendo esto, desconurbanizar el pensamiento. Sí. ¿No? Sí, porque en nombre de que somos pobres o nos empobrecieron, ni siquiera la vara perdemos de vista. Yo suelo decir, ¿qué es lo que hubo? Y se perdió. En nombre del progreso, ¿qué hubo? Por eso arranqué la nota contigo preguntándote por una cárcel. ¿En qué momento desapareció de la escena política, incluso de las dirigencias, discutir escuelas, trabajo, todo lo que me estás diciendo vos del peronismo? Pero si ya se decidió la cárcel, es la cárcel. Hay algo que pero funciona tiene que mal. haber una dirigencia madura, claro, de hombres y mujeres, dirigentes y dirigentas. Uno no le puede dar responsabilidades a quienes no cruzan la calle solitos o solitas. Por supuesto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Si necesitan ir de la mano o estar abajo de la sombra del poder o de un pedacito de una parte sesgada, o si toman la decisión de no madurar dentro de la política, bueno, uno no puede inquietarse por esas acciones de algunos políticos o de algunas políticas que toman esas decisiones. Nosotros de nuestra organización, con el compañero José Luis Barrero, tomamos una iniciativa, somos hombres y mujeres, dirigentes y dirigentas, todos los que nos acompañan desde la Esperanza de Todos, los que hoy están en la Esperanza de Todos, son absolutamente territoriales, estamos todos en la calle, estamos cada uno desde sus lugares, pensando y repensando al Moreno y también pensando en un Moreno de acá a 30 años. Nosotros no tenemos una visión mediatista de ya, en este momento, ¿no?, en lo mediato. Tenemos que empezar a pensar más allá de esta situación emergente y en la pospandemia. Claro. Les encanta hablar de la pospandemia, les gusta hablar de esto es una ciudad dormitorio. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se reactiva? Porque es mucho más grande. ¿Qué políticas hay ambientales? La cuenca alta del río Reconquista, con todos los problemas que tiene, la terciarización del Parque Los Robles.
ahora a las claras. Veo que estás estudiando. Entonces, nosotros nos preparamos, nosotros estamos formados y sentimos que estamos preparados para poder conducir los destinos de la ciudad de Moreno. No te vas a correr, me da la impresión en las 3 notas que pudimos hacer es que hay una vocación, porque no es denuncia lo que estás haciendo vos. No. Estás diciendo esto no lo quiero y deseo esto. Eso lleva tiempo, por supuesto. Por supuesto. Pero no te veo dejando Moreno, te veo transitándolo y siendo protagonista de una construcción que yo suelo decir que debe ser mucho más colectiva y horizontal. Porque de personalismos nos ha ido muy mal, ¿no? Totalmente, pero tiene que ser de hombres y de mujeres que cruzan la calle solitos y solitas. Bien. Creo que tiene que haber esa dirigencia que empiece a tomar las riendas, que construya un futuro diferente, pero también que se siente a plantearlo desde la política y desde lo profesional y técnico. Moreno necesita un montón para salir adelante. Y nosotros nos vamos preparando y vamos armando estos proyectos a 30 años que necesita la ciudad de Moreno, porque necesitamos ese trabajo formal, de ese trabajo informal, que yo cuando digo el trabajo informal, hablo de las nuevas formas de trabajo y también están en la ciencia y en la tecnología.